Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Aracné Arte que Conecta. En este caso vamos a estar hablando de los significados de las cartas del oráculo Lenormand, de las 36 cartas que componen, en este caso, el oráculo Lenormand, las cartas gitanas, pero en su versión brasilera. Vamos a estar viendo los significados de cada una de las cartas, pero enfocados específicamente en la temática de la salud. La salud no solamente en un aspecto físico, sino también mental y emocional. Yo sé que esta es una temática que, bueno, que muchas personas no lo suelen aplicar, pero bueno, yo sí suelo responder a preguntas relacionadas con la temática de la salud en las consultas, en las tiradas de cartas, porque bueno, uno puede prevenir muchos aspectos y también, ¿por qué no darle un enfoque buscando la raíz de los conflictos, la raíz de estas problemáticas de salud, que bueno, que en mi creencia y mi parecer siempre son de una raíz emocional, ¿no? Siempre hay emociones o circunstancias puntuales que producen esta enfermedad. Incluso hay, por ejemplo, una terapia muy conocida hoy en día que se llama la biodescodificación, que busca la raíz de los conflictos, las patologías y demás, y que siempre tienen una causa emocional, eh, capaz que relacional, pero siempre hay una emoción atrapada, ¿no? Algo que no se dijo detrás de todo esto. Entonces, también un poco para darle a estos aspectos de salud una cabida capaz un poquito más terapéutica y no solo quedarse con los aspectos físicos de las dolencias, que obviamente de cualquier manera yo también los tomo y los vamos a ver ahora. Eh, pero también no quedarse con la idea bueno, de que lo que salga en las cartas pueda ser un condicionante. Hay que verlo como, bueno, como un consejo, hay que verlo también como una posibilidad al cambio. Muchas veces me puede mostrar la dolencia que tengo, pero también qué es lo que yo podría hacer o de dónde viene, y al saber de dónde viene también sé por dónde ir a trabajar esos aspectos. Me brindan muchos consejos las cartas de por sí, que los puedo utilizar para guiar a la persona en su proceso de sanación, ¿no? Y también en estos procesos de enfermedad. Entonces me parece súper interesante porque de por sí nuestras energías, nuestra energía vital siempre está muy fluctuante a lo largo de nuestra vida y me parece que es parte de nuestras vivencias y que obviamente la relación de salud y enfermedad se choca con otros aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Uno puede terminar enfermándose gracias a una ruptura amorosa, por ejemplo, ¿no? Por el impacto emocional que produce esa vivencia. Uno puede terminar enfermándose porque estamos pasando por un duelo y emocionalmente no estamos bien. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de qué nos trae, de qué nos cuentan estas 36 cartas y bueno, tanto en sus aspectos positivos como negativos, porque todos lo tienen, todas las cartas. Algunas obviamente son un poquito más neutras de cualquier manera, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo esto. Y vamos a comenzar con la carta número 1, el jinete, que lo estamos viendo en pantalla, al igual que la carta 2 y 3. La carta 1 es una carta positiva de por sí, que obviamente siempre va a depender este positivismo en una tirada, ¿no?, de varias cartas, cuál es el contexto de cartas que la rodea, porque este positivismo puede cambiar. Pero bueno, nos vamos a enfocar en ambas caras, digamos, de las cartas.
De por sí sola la carta del jinete es una carta positiva, que se puede ver ahí un caballo y un jinete, que el caballo está en una posición de salto a superar lo que sería un obstáculo, como una valla. Este obstáculo puede verse representado en la vida del consultante como alguna patología, alguna dolencia, algún conflicto que es superable y que tampoco es tan grave. Ahí también podemos hacer una comparación de que si la persona está muy preocupada por algún tema o algo, ya si sale esta carta podemos ver de que eso no es tan complicado como parece. Ahí podemos dar tranquilidad al consultante. Hay una iniciativa de querer superar esa dolencia, de querer superar el conflicto por la posición en que se encuentra el caballo, ¿no? Es como si fuera una fotografía del caballo justamente cuando está en una posición de salto, está yendo hacia adelante. Por lo tanto, hay una iniciativa y un querer superarse, un querer sanar y un querer mejorar de la persona. Así que podemos estar hablando también de procesos de mejoría en lo que tiene que ver con una dolencia, con una enfermedad, y que quizás se pueda estar dando de forma rápida esta mejoría o esta sanación, porque el caballo en sí nos está indicando cierta velocidad. Si el personaje que aparece, el personaje masculino que aparece en la carta, no estuviera montando un caballo, estuviera caminando, ahí la velocidad capaz no sería un factor a remarcar, que sí lo es gracias al caballo. Esta carta también se puede vincular muchas veces con un mensajero, con alguien que me trae un mensaje, una noticia, con alguien que se comunica. A veces también, ¿no? Que aparece de forma rápida o sorpresiva incluso. En este ámbito de salud puede estar refiriéndose a alguien, un terapeuta, un médico, que me puede estar dando un diagnóstico, un resultado o la guía en mi proceso, ¿no? de sanación, de tratamiento. Bien, y bueno, en lo que respecta a dolencias físicas, esta es una carta que se relaciona un poco con lo que es las piernas y las rodillas, ¿no? O sea que en el caso de un aspecto negativo podría ser ese, ¿no? Dolencias a nivel de lo que es el sistema locomotor, pero a nivel de piernas y rodillas. Pasamos a la carta número 2, la carta del trébol. Es una carta positiva. Bueno, habla de buena suerte, de buenos augurios, de éxito. Bueno, es una muy buena carta si uno está pasando por algún proceso patológico, ¿no? Porque indica que vamos rumbo a la sanación o que la sanación también o la curación va a ser todo un éxito. En esta versión puntual, ¿no? De esta carta, lo que podemos ver ahí es un trébol solo, porque aparentaría ser bueno, que en el terreno en donde se encuentra, en ese campo en donde se encuentra y creció, es como si hubieran dado vuelta a la tierra, ¿no? Como para volver a plantar, y recién se está empezando con ese proceso de cultivar, donde todo está comenzando de vuelta, está empezando a crecer. Este trébol, digamos, estaría solo en esta instancia, pero seguramente estén por crecer también otros tréboles. El trébol no es una planta que generalmente encontremos un trébol solo, sino que está acompañado siempre de muchos tréboles. No es una planta que suele estar como sola. Así que también podemos decir que puede estar hablando de un nuevo comienzo, de algo que está bien, que está muy bien ahora en este momento, pero que va a estar mucho mejor. Nos habla de un proceso de crecimiento, en este caso un proceso de mejora que va en crecimiento. Bueno, lo que tiene que ver aspectos negativos o dolencias en aspectos físicos, podría haber una advertencia de cuidado con problemas digestivos,
pero también en sugerencias, en lo que tienen que ver con tratamientos, nos podría estar hablando también de un mayor contacto con tratamientos naturales, ¿no? Lo que tiene que ver con las plantas, por ejemplo, para poder también trabajar nuestros conflictos, ya sean físicos, mentales o emocionales. Así que por ahí también podríamos darle una sugerencia al consultante. Pasamos a la carta 3, a la carta del barco. Bueno, es una carta un poco neutra, pero a nivel de lo que es la salud nos puede estar indicando un poco el movimiento, ¿no? Que uno se está moviendo con respecto a la salud, que uno se está como haciendo capaz responsable o está, bueno, moviéndose haciendo algunos chequeos, está en proceso de tratamiento y está también como esa iniciativa o ese proceso en donde uno está haciendo algo por su salud e indica movimiento. Quizá estamos en un proceso donde me siento un poco lejos de la sanación o de la mejoría total, o por lo menos sentirlo de esa manera, porque es una carta que también nos indica distancia, ¿no? Y quizá la persona esté responsabilizándose por su salud, esté tomando acción, pero quizá el proceso sea un poco largo, pero de cualquier manera es positivo en este sentido. Como estamos hablando de agua, puede estar relacionado con la parte emocional, así que es, digamos, un proceso en el que se tienen que tener las emociones en equilibrio, que se tiene que tener un equilibrio emocional o prestarle atención, ¿no? En cierta medida a las emociones y no solamente a los aspectos físicos, que creo que las emociones también van a ser un gran sostén en este proceso que está pasando o viviendo la persona, y ni que hablar también el aspecto mental, por la presencia bueno, las emociones por la presencia de agua, ¿no? En la carta, y el cielo por la presencia de, bueno, el cielo. Además, no solamente estamos viendo un barco, creo que en versiones más anteriores, el barco es la única figura que aparecía en esta carta, pero como esta, digamos que es una versión también un poco adaptada quizá a la modernidad, vemos el avión como también otro medio de transporte, que obviamente se traslada por aire, y todo lo que tiene que ver con el cielo está relacionado también a aspectos mentales, por lo que también hay que hacer mucho caso, mucha atención, mucha observación a los pensamientos que se nos cruzan, tenerlos lo más a raya o en orden posible, porque existe la posibilidad de que hayan algunos pensamientos negativos que haya bueno, que no darles importancia o que ver la manera de mantenerlos controlados para que no estén afectándonos en estos procesos. Nos habla un poco también de por qué no el cielo, acceder a aspectos espirituales, conectar con nuestra espiritualidad para poder también estar en equilibrio con lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional, en todos los aspectos. Pero básicamente, como digo, nos habla de movimiento. En lo que respecta a dolencias físicas, nos puede estar hablando de conflictos a nivel de los líquidos del cuerpo. Así que bueno, hay también líquidos del cuerpo y, por ejemplo, el consumo de líquidos, ¿no? Cuando salen a veces cartas que contienen agua, como elemento resaltado en la carta, nos puede también ser útil como sugerencia a que, bueno, a que no se olvide del consumo de líquidos la persona, que es obviamente importante.
referente a temas emocionales más profundos también, como el agua también es un elemento que además de conectado con lo emocional, también lo está con lo que es una representación de nuestros referentes, de aquellas personas que para mí son una referencia, o los que yo tengo como alguien importante para mi vida. Como ejemplos a seguir, ¿no? Pueden ser amigos, familiares cercanos, puede ser mi pareja, o incluso hasta animales podrían llegar a ser. También puede hablarme de que la raíz de mi conflicto que estoy pasando en este momento tenga que ver con problemas de relacionamiento con mis referentes e incluso problemas económicos, porque está muy relacionado con el agua, la fluidez económica. Pasamos a la carta 4. La carta 4, la carta de la casa, es una carta positiva. A nivel de salud puede estar relacionado como un simbolismo del cuerpo entero, ¿no? La casa como la extensión de uno mismo, del cuerpo en sí, o sea que también hay una vinculación en esta carta de el análisis de los ambientes en donde uno se encuentra y que uno transita desde la casa, donde pasamos capaz mayoría de tiempo o no, pero no solamente relacionado a la casa donde vivimos, sino instituciones, el trabajo, los lugares a donde voy a estudiar, los lugares en sí en donde yo transito mayoritariamente. Porque bueno, si estos lugares son conflictivos, las energías de estos lugares van a estar, digamos, afectando en gran medida mi cuerpo y el cómo me siento, mi salud, y por eso, digamos, esta es una carta que puede hablar, dependiendo del contexto de cartas, de que a veces el conflicto puede venir del ámbito hogareño, por ejemplo, o de cualquier otro ámbito que yo transite. En general nos está hablando, la carta sola nos habla de un ambiente bastante armonioso, bastante lindo, de una persona que capaz tiene tendencia como a ser hogareño, ¿no? A estar como quieto y disfrutar de su propio ambiente, hasta incluso de un círculo un poco cerrado en lo que refiere a la familia o las personas cercanas, o hasta incluso disfrutar mucho de su propia soledad. Pero solo nos habla de un ambiente armonioso, de que el centro, el equilibrio, la base de la salud de la persona está en su hogar, ¿no? O en lo que simbólicamente considera su hogar. Si hay distorsiones en estos aspectos, va a verse reflejado en su salud. Puede hablar también de la salud en general de la familia, del centro emocional que tenga la persona, que pueden ser sus emociones, su corazón, más en un aspecto metafórico, digamos, no literal. Y en general es una linda carta que nos lleva como a cierto equilibrio, a cierta tranquilidad, a un lugar en el que uno se siente que pertenece. En un sentido negativo nos puede estar hablando de que, como dije anteriormente, que los conflictos están en estos lugares, en la casa, en el trabajo, en los ambientes que más uno frecuenta, en problemas de relacionamiento con la familia, que los conflictos pueden ser familiares o más externos, y como yo estoy implicado, inevitablemente me va a estar afectando. Tiene que ver también en un orden, en los límites que yo marco con un otro, en el sentido de pertenencia, de sentirme que pertenezco a un lugar, a que tengo la necesidad básica de tener una casa, de tener un techo,
digamos, cubierto, y si esta necesidad se ve, digamos, amenazada, también puedo tener alguna sintomatología en mi cuerpo. Entonces hay que analizar qué cartas salen alrededor de esta en una tirada, y si aparece. Bien, la carta 5, la carta del árbol, también es una carta muy positiva, por lo menos sola. Es una carta que de por sí, en lo que serían tiradas más amplias, como hay una tirada que se llama bueno, el libro de la vida o el gran tablero, que es una tirada general que se hace con las 36 cartas justamente completas de este oráculo, donde esta carta yo la tomo como significador de salud, o sea, de por sí, porque me parece que el árbol está muy relacionado con el símbolo de vida. Los árboles nos brindan oxígeno, nos brindan buenos frutos, si fuera el caso. También brindan nutrientes a la tierra, y la tierra es esta gran dadora de vida, ¿no? Y también nos ayuda a transmutar muchos aspectos, como una gran madre, ¿no? Entonces el árbol es vida, es equilibrio, en el sentido de que sus raíces están conectados a la tierra, y la copa es una asociación de lo mental y lo espiritual, así que también podemos estar hablando de una persona que se encuentra en equilibrio en los distintos aspectos de su vida, en lo material, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Nos habla también de un aprendizaje con respecto a los cambios. El árbol, o por lo menos como estaría dibujado acá, que parecería tener algunas hojitas amarillas, puede hablar de un árbol que cambia con el cambio de las estaciones, ¿no? Que pierde sus hojas, que sus hojas cambian de color. Entonces también nos habla de cambios, de también un aprendizaje de que no es posible que siempre estemos bien, de que somos seres humanos y somos seres cambiantes, y que circunstancias nos cambian, nos alteran, nos afectan, y que podemos estar en momentos donde nos estemos sintiendo muy bien, pero también momentos donde necesitemos estar en calma o más quietud, eh, y por lo tanto, bueno, respetar esos momentos y tenernos paciencia también, y comprender los propios ciclos nuestros, ¿no? Y del ser humano, y que no siempre vamos a estar iguales, ¿no? Somos cambiantes, somos seres cambiantes. Es como es dador de oxígeno, ¿no? También es una carta que está relacionada con el sistema respiratorio. Bien, la carta 6, la carta de las nubes, es una carta que está muy asociada al plano mental, porque obviamente estamos viendo prácticamente toda la carta se relaciona con el cielo. Las nubes son representaciones de varias cosas. Por un lado, puede hablar de preocupaciones que esté teniendo la persona en este momento, pensamientos negativos, quizás asociados a algún acontecimiento externo, o simplemente preocupaciones, simplemente un conflicto pasajero, porque las nubes nos está hablando de algo cambiante, ¿no? Y algo que pasa, vemos el cielo, quizás está lloviendo y al rato después ya cambia y sale el sol. Nos está hablando de algo pasajero, entonces si existe un conflicto real, ¿no? Una enfermedad o una preocupación acerca de algo, esto es pasajero, o sea que no es algo grave y estable que venga como para establecerse o quedarse. Si es simplemente una preocupación, también habría que como que aconsejar el tener más orden mental,
el no estar pensando entre tanta cosa, porque también nos puede estar hablando de un caos mental, de un estrés que nos puede llevar a otras afectaciones. Hay que tener cuidado con eso y ahí está la precaución, digamos. Pero de cualquier manera, este conflicto esté simplemente en lo mental o también en lo mental y en un aspecto más externo, es pasajero. Pero bueno, como nos habla de conflictos de cierta manera, conflictos más bien en el aspecto mental, podría haber también algún conflicto en el aspecto espiritual, obviamente, o relacionados también con mi vínculo, por ejemplo, con la parte paterna, ¿no? Con mi padre, o con la rama paterna, si uno estuviera también trabajando otros aspectos terapéuticos. Es un poco negativa esta carta, ¿no? Por estos aspectos. Bien, la carta 7, la carta de la serpiente, es una carta que sola se suele asociar más a un significado negativo. Bueno, tiene que ver con conflictos, a nivel de salud se puede asociar también a alguna persona que energéticamente o mentalmente también tenga como ciertas intenciones negativas, que bueno, y que la afectación pueda venir por ahí, por esos lados. Pero nos habla, sí, de un conflicto que quizá puede ser a una patología, ¿no? O una enfermedad que podría ser capaz un poco silenciosa, alguna dolencia. Está muy asociado también a lo que son problemas digestivos, pero intestinales, por la propia forma de la serpiente. De cualquier manera, si bien la serpiente tiene como característica el ser sigiloso, por esto de una posible patología como más silenciosa, ¿no? que capaz más asintomática. En este caso esta serpiente es cascabel y por lo tanto se anuncia de alguna manera. En características positivas, digamos, en lo que tiene que estar no tanto relacionado con el conflicto, sino con el cómo es el individuo o cómo tiene que ser capaz también frente a lo que está vivenciando. Bueno, es flexible, tiene que ser una persona como que se adapte a las circunstancias o flexible, tener cierta flexibilidad en cuanto a su comportamiento, ¿no? y su adaptabilidad. También una persona muy enfocada, que en este caso la actitud de la serpiente nos puede estar hablando de una persona que se enfoque en su sanación, ¿no? Que capaz su meta y su objetivo es su sanación, y la serpiente es un ser muy enfocado, como si la sanación fuera su presa, digamos, y bueno, y se pone, digamos, con todas sus herramientas de caza a ir a eso. Es muy enfocada y en ese sentido también a veces hace caso omiso a las opiniones del resto, que por un lado puede ser positivo y por otro no, así que hay que verlo. Es un animalito que está muy adaptado al cambio, a las necesidades de cambio, así que capaz el proceso de sanación me lleve a adaptarme a cambios. Quizá yo no puedo llegar a la sanación estando estático en un estado en el que estoy, que necesito cambiar algo para poder llegar a ese proceso. Ser sigiloso también o silencioso en el sentido de cuidado a quién le transmito lo que estoy viviendo o lo que me está pasando. En este sentido, capaz la serpiente es un poco silenciosa o solamente comunica los procesos que estoy viviendo a las personas adecuadas o de más confianza. También estamos hablando de un proceso de sabiduría y de conocimiento, donde quizá este proceso de sanación me haga meterme por estos puntos
¿no? Por estos aspectos bueno, de aprendizaje para llegar a esa meta. La carta 8, la carta del ataúd, me habla de, bueno, el ataúd es una carta que a veces causa miedo, ¿no? Porque en estos temas está muy asociado a lo que es la muerte física, ¿no? O es el primer pantallazo, lo primero que nos llega cuando estamos viendo esta carta y no precisamente es así. Es más, sí, bien yo hablo de aspectos de salud, lo que tiene que ver con aspectos de muerte física, ya sea que se vea en una tirada al consultante o a otras personas, no es algo que yo esté de acuerdo en que se diga o se mencione, a no ser que sean casos muy particulares y ahí en ese caso cada uno tiene que ir viendo el contexto y quién es la persona que tenemos enfrente. La mayoría de las veces obviamente no sabemos quién tenemos enfrente, atendemos a personas desconocidas y por lo tanto yo tengo como característica o como base, digamos, no hablar de estos temas, porque me parece innecesario el transmitir la información, por ejemplo, bueno, me parece que te vas a morir, ¿no? Y ahí sí, el cómo puede estar condicionando al consultante esta información, los miedos que genera, la persecución que puede llegar a generar, y en este sentido, puedo estar haciendo una lectura errónea y estar condicionando a la persona a que pasen cosas bastante negativas o que no viva por este miedo a morir. Entonces no me parece algo a decir, y esta carta además habla de aspectos tan profundos y más amplios que esto, que no es solamente esto. Es como yo digo, es necesario quizá que salga una combinación específica de cartas como para determinarme de que esta carta me está hablando de muerte física. Es una carta de que me puede estar hablando de muerte física, sí, aunque obviamente es algo que está a debatir, pero también muerte simbólica. En este sentido, aplicaba la salud a un proceso de transformación que necesito quizá de ese proceso para poder llegar a la sanación, para poder mejorar. Un aspecto de transformación, de cambio de lo negativo, y que obviamente me habla de un cierre de ciclo para dar pie a un nuevo comienzo. Es una carta muy positiva, hablándome en estos sentidos bueno, de transformación, ¿no? De, de cambios necesarios que se necesitan y que el proceso de enfermedad me trae, de aprendizajes y de, bueno, muerte simbólica de ciertos patrones de comportamiento, de ciertas creencias predeterminadas, de ciertos patrones inconscientes, aspectos inconscientes que están en mí. Yo de alguna manera los transformo, les doy fin para dar pie a la vida saludable que realmente quiero vivir. También en un aspecto negativo, y ahí sí puede estar asociado a enfermedades que de alguna u otra manera están, bueno, clasificadas como un poco más graves o que están asociados también como una enfermedad mortal, o podría estar asociado a un diagnóstico donde, bueno, se dé, digamos, un diagnóstico terminal. Ahí sí, pero obviamente vamos a estar analizando las cartas que están alrededor y, y todo es, obviamente si salen las cartas es porque todo es cambiable, yo puedo cambiar lo que sale ahí en las cartas también. La carta 9, el ramo de flores, las flores, es una carta positiva,
Me puede estar hablando de varios aspectos. Primero que nada, me puede estar hablando de una mejoría, de un florecimiento, digamos, o empoderamiento en este proceso que estoy viviendo, un proceso propio de la sanación y del autodescubrimiento. Me puede estar hablando también de acceder a técnicas o tratamientos un poco más alternativos o naturales, como puede ser el acceso a distintos sistemas florales, ¿no? El consumo de florales, como las flores de Bach, por ejemplo, para trabajar aspectos emocionales. Las flores están muy asociadas a las emociones. A recurrir, digamos, a las herramientas que también uno tiene, como aquellas características más positivas de uno para plasmarlas en el proceso que estamos viviendo. También nos puede hablar bueno, de un proceso de mejoría o de sanación incluso. La carta 10. La carta de la guadaña, aunque yo también la llamo la carta de la cosecha. Bueno, nos puede hablar, digamos, en un proceso de sanación, de curación, nos puede hablar de que todo el trabajo que venimos haciendo está dando por fin sus frutos, ¿no? Estamos cosechando todo lo que hemos plantado, todo lo que hemos cultivado. Obviamente nos habla de esfuerzo, de que quieto no me he quedado en ese proceso, sino que al contrario, he trabajado y estoy obteniendo los frutos de ese trabajo, de esa preocupación, de ese enfoque, de ese compromiso con mi salud. Y en ese sentido lo veo como un aspecto positivo, pero también tiene un aspecto negativo esta carta, y es que la guadaña que tiene, que es un instrumento de corte, nos puede estar hablando de posible intervención, que puede ir desde un examen un tanto invasivo, ¿no? Que puede ser desde un inyectable, o sea, de una vacuna, hasta bueno, sí, hasta una operación. Y en este sentido, bueno, de eso nos habla la guadaña, y está ahí esa posibilidad. Obviamente nada es 100% seguro, son posibilidades, pero si aparece, existe esta posibilidad. Y también hay que analizar qué carta es la que cae del lado derecho de esta, a la derecha, porque todo lo que esté del lado derecho, esa guadaña lo está cortando. Si fueran cartas que están propiamente relacionadas con conflicto, con enfermedad, con algo más grave, que la guadaña esté cortando con eso es genial, me viene súper bien en la lectura, pero si ya está cortando, digamos, otras cartas mucho más positivas, como las que hemos visto anteriormente, por ejemplo, ahí ya es desfavorable. La carta 11, por ejemplo, que es la siguiente, la carta de los látigos, es una carta negativa, y si en la lectura saliera en este orden que vemos aquí, la 10 y la 11, en esa posición, es positiva esa combinación, porque la guadaña está cortando con los conflictos o con la enfermedad de la que habla, digamos, la carta 11. Yendo puntualmente a la carta 11, es una carta que habla de posible conflicto, posibles discusiones con otra persona, por ejemplo, una situación capaz vivida con mucho odio, con mucho rencor, con mucha ira. Y en ese sentido también se puede ver reflejado en mi sintomatología física. Por ejemplo, la gastritis o otras patologías que terminen en itis. Vivir, ¿no? Estar viviendo, digamos, el conflicto, la patología, las molestias con rabia.
Puede estar hablando también de que la persona está pasando por una autoexigencia muy grande y ese puede ser el problema también, mucho estrés. Una persona muy impulsiva también me puede estar hablando. En lo que tiene que ver con aspectos de salud, obviamente no solo nos importa y nos interesa los síntomas o lo que esté sintiendo la persona, sino también los comportamientos que tiene y que la pueden llevar, digamos, a esos síntomas justamente. Entonces, en ese sentido, la carta habla de esto, de una persona que está a la defensiva, de una persona que puede ser un poco violenta o de situaciones violentas en muchos aspectos, una persona que está a la defensiva. Bueno, nos puede estar hablando obviamente de una patología también que se puede estar viviendo con, o sea, que está como muy activa y que se está viviendo con mucho dolor. Por lo tanto, el conflicto que causó esa patología está activo. Es algo que está fresco, digamos. En lo que refiere a aspectos físicos, está muy relacionado a temas de tendones, de músculos, así que también esas zonas podrían estar afectadas. Es una carta que también nos habla de las dependencias. En diferentes sentidos, ¿no? Dependencias en relaciones o dependencias también a sustancias o dependencias a cosas. La carta 12, la carta de los pájaros, es una linda carta. Nos habla de, primero que nada, la cercanía o la presencia de personas, o más bien la presencia de esa persona que para mí es muy importante, esa persona que es muy afín a mí, que puede ser mi pareja, que puede ser un amigo, un familiar, y que está presente o que está al lado mío acompañándome en los procesos que esté viviendo en este momento. Y se encuentra como una verdadera compañía, ¿no? O realmente ayudándome en estos procesos. También nos puede estar hablando de un proceso de sanación que ya se encuentra encaminado, la sanación que ya se encuentra en proceso, por el hecho de los pájaros que están en vuelo. Incluso simbólicamente podemos ver que los pájaros están a cierta altura, que podemos ver a lo lejos, como que más abajo de ellos hubiera una cadena montañosa, ¿no? Que hubieran montañas. Las montañas están un poco asociadas también a obstáculos, conflictos, y que los pájaros estén como por encima de esto, ¿no? Como que pasando estos conflictos sin ningún problema. También nos hablan bueno, de que pueden haber sí conflictos, pero que los estoy sorteando sin ninguna dificultad o que los voy a estar sorteando. También me puede hablar de aspectos mentales, pero creo que también en equilibrio o la necesidad de un otro también para yo estar en equilibrio o sentirme bien o sentirme querido, amado. Sentir que no estoy solo. También me habla de la necesidad de, si necesito hacer cambios en la búsqueda de mi confort, de mi felicidad, de sentirme bien, de buscar ambientes y personas cálidas, es necesario hacerlo por la propia naturaleza de los pajaritos que vemos ahí, que por la forma, más allá del color, lo podemos asociar a las golondrinas, por ejemplo, que tienden a migrar cuando vienen temperaturas más bajas, ¿no? Cuando cambia el clima, buscando siempre el calor. Entonces podemos buscar justamente para nuestro bienestar en diferentes aspectos a nivel de nuestra salud, buscar eso que nos hace bien. La carta 13, la carta de la niña, es una carta que está asociada a, bueno, todo lo que tiene que ver con niños, hijos, sean estos pequeños o adultos.
Puede estar hablándome de procesos de salud que estén relacionados con ellos. Puede estar asociado también a que el proceso que estoy viviendo a nivel de mi salud tenga que hacerme trabajar a nivel terapéutico con traumas o eventos conflictivos que haya vivido a nivel de la infancia, y en este sentido trabajar con mi niño interior. Habla también de que como recomendación se puede tener una perspectiva de la vida que sea más de la visión desde los ojos de un niño, ¿no? El jugar, el divertirse, sin cargar con tantas preocupaciones o con tantas limitantes que se coloca un adulto, ¿no? Y que va construyendo condicionantes, digamos, a lo largo de la vida en el proceso de crecimiento. Nos puede hablar de volver a conectar con ese niño y ser más niño aunque seamos adultos. Nos habla también de, bueno, si bien sabemos que todos estamos viviendo dentro de nuestros propios límites mentales principalmente, que me parece que es lo que más condiciona a los límites externos, esa valla, esa cerca, digamos, que está en la imagen donde la niña está jugando con la pelota, nos representa esas creencias limitantes o esos limitantes mentales. Entonces la carta nos puede hacer repensar o analizar esos aspectos para ver si no hay condiciones en este sentido que estén afectando mi salud, mi vida en general. Animarme a salir de la zona de confort e ir en la búsqueda de otros métodos alternativos de sanación, sin alejarnos, si es nuestra elección, de los métodos más tradicionales o más convencionales. Puede tener que ver, sí, en un aspecto un poco más interno, con aspectos inconscientes relacionados o vinculados en la relación con mi padre, ¿no? Con la figura paterna, y que esta también se esté proyectando en la relación con mi pareja, que se esté proyectando en la relación con un jefe, etc. Pueden haber conflictos, enfermedades, sintomatologías que esté viviendo, que estén plenamente relacionados con el vínculo con una figura masculina o una figura paterna, y tener conflictos con la autoridad también en ese sentido. La carta 14, la carta del zorro, nos puede estar hablando de alguna dificultad o enfermedad, digamos, ya diagnosticada, haber algún síntoma así. Nos habla de dificultades, de conflictos que se pueden estar viviendo ahora mismo, de una situación que también puede estar un poco estancada o en espera, ¿no? Sentimos que no se avanza o directamente estamos como en esta instancia, capaz que de espera, o es un momento que también nos puede llevar a trabajar otros aspectos más meditativos, más interiores y no tanto exteriores, porque es un momento de espera. También en un aspecto bueno, positivo de la carta, nos habla de que este animalito es muy astuto, de que es muy inteligente, de que es muy hábil, tiene muchas habilidades, mucha rapidez, inteligencia y una gran capacidad de supervivencia, así que, bueno, esta como característica de una persona va a ser todo lo que esté a su alcance como para poder mejorar, más allá de las circunstancias y las dificultades que se vean. Es una carta que también está un poco asociada, como en realidad es una carta que a veces muchos tarotistas la leen como en femenino, ¿no? Como si en vez de un zorro fuera la zorra, una zorra. También se suele ver a veces que está asociado un poco a problemas con las glándulas mamarias, con aspectos u órganos femeninos.
pero obviamente que yo lo veo como en ambos posibles sentidos, ¿no? Que puede ser tanto masculino como femenino, el zorro, por lo menos en la forma en como yo lo leo, y dependiendo de quién esté preguntando y de cómo salgan en las lecturas. La carta 15, el oso, me habla de, bueno, es una carta que también, al igual que el zorro, tiene como, por lo menos en mi visión, características un poco más negativas que positivas, pero las tiene ambas. En sus características positivas nos habla de la fuerza interna o hasta incluso la fuerza física, ¿no? La energía que realmente se necesita para poder accionar y para poder superar dificultades en lo que tiene que ver con la salud. Es como una figura representativa de la fuerza. En el aspecto negativo, bueno, puede ser una persona un tanto cerrada, ¿no? Que está como cerrada en buscar ayuda o que está cerrada en buscar distintas opiniones de distintos profesionales, por ejemplo, que está muy cerrado capaz a solamente lo que me dice un médico y no voy a buscar otras opiniones, por más que obviamente no me esté gustando el resultado. Cerrado también a otro tipo de terapias o de técnicas que se salgan de lo convencional. Puede ser una persona que les cueste expresarse, puede ser una persona que tiende más al aislamiento y a la soledad. Y en ese sentido es un poco negativo, ¿no? Porque vive todos estos procesos de salud a enfermedad, digamos, muy para sí mismo. Y también a nivel de lo que es la parte física, bueno, cuidado con el sedentarismo, porque puede estar hablando de sobrepeso. Y también de cargar con muchas cosas, ¿no? Podría hablar de problemas en la columna, de desvalorización. La carta 16, la carta de las estrellas, es una carta positiva, es una carta que habla de soluciones, de esperanza, también de conexión con aspectos más espirituales, que es obviamente algo a lo que las personas acceden mucho cuando están en procesos de enfermedad. Es una carta que me habla de un proceso de sanación. Simbólicamente la noche simboliza conflicto, o en este caso posibles enfermedades, patologías, y la luz me está trayendo justamente iluminación a eso, me está como marcando el camino para llegar a tierra firme, para llegar a mayor estabilidad. Entonces, en este sentido, las estrellas anuncian que voy encaminado en ese proceso de sanación, pero que es justamente eso, un proceso. No es algo que sea ya y de forma rotunda ese proceso de sanación, sino que tengo que ser paciente porque voy por un buen camino y voy encaminado a la mejoría. Tengo que seguir por ese mismo camino que bueno, que todo va a ir acomodándose y voy marcado en este proceso de sanación, de mejoría y de bienestar. La carta 17, la carta de la cigüeña, es una carta que, como estamos hablando de salud y también temas de embarazo, por ejemplo, fertilidad, están relacionados, es una carta que está muy relacionada con aspectos femeninos y en este sentido con, bueno, con fertilidad y con embarazo. Esta mujer que está representada arriba está muy asociada a la figura, el rol materno, y por lo tanto me puede estar hablando de una mujer que es madre o que va a ser futura madre, en fin, toda mujer que esté encasillada en este rol, o incluso hombre también, ¿no? ¿Por qué no? Me habla de fertilidad, bueno, de embarazo, también de concretación y materialización, en este caso de, bueno, si lo que yo quiero es mi sanación, es mi mejoría,
es una mejoría y una sanación que se concreta y que se materializa, o sea, que lo logro. Obviamente que en aspectos negativos está un poco asociado a algo que no se concreta, que no se materializa y a la infertilidad. Referente a órganos o partes en el cuerpo, está muy asociado a los órganos reproductivos femeninos, por excelencia. La carta 18, la carta del perro, es una carta positiva que me puede hablar de la cercanía de amigos en procesos de enfermedad, de salud. También puede hablarme de procesos que estén viviendo esos amigos. Me habla de una persona que es como muy protectora, ¿no? Y que está muy presente, que es muy leal, que es muy fiel. Me puede hablar también en un aspecto más negativo de, bueno, de sobreprotección, de que es necesario soltar ciertas cosas que todavía las vengo cargando y que me pueden estar afectando. Además a nivel emocional, ¿no? Que otra cosa. También me puede estar hablando de que en esta lealtad o en este ser fiel, yo puedo estar siendo leal a, por ejemplo, a ciertos ancestros o ciertos familiares, en mi clan familiar, en mi familia, en mi árbol genealógico, que me lleve a estar repitiendo, por ejemplo, las mismas situaciones de enfermedad, ¿no? Las mismas patologías. Bueno, yo qué sé, la bisabuela tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama y yo estoy pasando por la misma situación, ¿no? Entonces, situaciones así que se repiten, ¿no? O enfermedades que vienen tomándose de parte de la medicina convencional como hereditarias, ¿no? Nos podría estar hablando un poco de esto y hay que trabajar en este caso, como sugerencia, con lo que son los ancestros, con la psicogenealogía, para cortar, digamos, con estas lealtades que se están teniendo desde el dolor y el sufrimiento. Para ser leal al clan y que no me excluyan, digamos, seguimos repitiendo patrones, pero realmente si lo decidiéramos de forma consciente no sería de esta forma. La carta 19, la torre, me habla de logros, ¿no? de algo que logro y que llego a esa meta y a ese objetivo con mucho esfuerzo, que puede ser también cierta sanación o cierto proceso, pero que se puede estar viviendo en soledad y aislamiento, y ahí es donde está la parte negativa a prestar atención en esta carta. Quizá que los propios procesos de enfermedad que está viviendo la persona hacen que inevitablemente lo tenga que vivir de esa manera, ¿no? En los contextos en los que estamos ahora, inevitablemente se tiene que recurrir, digamos, a estos aislamientos y bueno, obviamente afectan emocionalmente, ni que hablar, pero son necesarios y lo mismo con otras enfermedades, ¿no? Entonces, está ese factor con el que hay que tener cuidado. La carta 20 es una carta que habla de, bueno, del disfrutar, ¿no? Del goce, de disfrutar de los lugares en los que estoy, de los momentos que estoy vivenciando. Se encarga como de esos momentos lindos. También, por ejemplo, nos puede hablar en aspectos negativos, en lo que tiene que ver, bueno, sí, con cuidado con las apariencias, ¿no? Capaz que hay algo que aparenta ser de cierta manera, pero no es así. Muchas veces más bien, por ejemplo, en una enfermedad que podría aparentar estar bien, o que estar mejorando, pero no lo está, o dejarse estar, ¿no? Por una falsa apariencia de sanación o de salud o de bienestar, de afirmar que no estamos pasando por ciertos procesos emocionales cuando realmente sí los estamos viviendo,
¿no? Como esta carta también habla de muchas veces de esa máscara que a veces se coloca para estar bien, ¿no? O mostrarse bien frente a un otro, pero que por detrás no esté ocurriendo eso realmente. Más bien hablando de procesos emocionales. También habla mucho de procesos de socialización esta carta, ¿no? De el socializar, el comunicarse con un otro, el intercambio con un otro, que puede estar relacionado con pareja, porque si vemos hay muchas parejas que están ahí como representadas, digamos, en esta carta, pero no tiene por qué ser pareja, puede ser, bueno, relacionarme con compañeros, con amigos, con familia, pero sí que habla mucho de la compañía de un otro. La carta 21, la carta de las montañas, habla de obstáculos, habla de conflictos, de situaciones que tienen que ser vividas con mucho esfuerzo, ¿no? Trabajo, que no sea fácil sobrellevar una enfermedad, por ejemplo. Algo bueno, que puede ser un poco complicado, pero no imposible, obviamente, de dificultades. También me puede hablar de una mayor conexión con la parte espiritual, del sentirme más conectado con esa parte espiritual en este momento, con la naturaleza. La carta 22 me habla, la carta de los caminos, me habla de la toma de decisiones. Seguramente tenga que estar tomando decisiones con respecto a mi salud, de lo que me sea más conveniente. Es una carta que es positiva en el sentido de, por el diamante que tiene arriba y por la mujer que está mirando un espejo. Es una decisión que se toma de forma correcta, o sea, la decisión es beneficiosa para uno, es la decisión correcta, pero para tomar esa decisión de forma correcta es necesario conocer muy bien a esas dos opciones, conocerse muy bien uno mismo, saber lo que uno quiere, autoobservarse y observar todo para tomar la decisión correcta. Obviamente en lo que respecta a la temática que estamos hablando en este video. La carta 23, la carta del ratón, es una carta negativa, nos puede estar hablando de carencias, que pueden ser desde el nivel emocional, que pueden ser, por ejemplo, a nivel de que me falte algo en mi alimentación, que me falte algo a nivel de los nutrientes que componen mi sangre, por ejemplo, que haya falta de energía, que sea una persona que tiende a una personalidad un poco baja, ¿no? De poco relacionamiento, que puede obviamente haber otras dificultades más externas o de carencias externas, como carencias económicas que estén afectando mi salud en este momento. Pero sí que habla mucho de la carencia también de una persona que puede ser como muy hiperactiva o la necesidad de estar como en actividad o moviéndose todo el tiempo. Aunque más allá de los momentos que se viven, y si bien en esta carta no está tan representado, el hecho de estar acompañado. El ratón siempre, si hay un ratón, encontramos otros. Se mueven como en grupos, ¿no? Y digamos cierto trabajo como organizado. Entonces también habla de la cercanía con otros. Bien, la carta 24 habla de las emociones. Y así como se encuentra sola, habla de emociones, de estar como haciendo lo que quiero, de estar en el lugar que quiero, con las personas que quiero. Realmente estoy muy afín a todo lo que hago. Lo que hago lo hago de corazón. Y en este sentido, me parece que habla de un buen estado de salud. Pero principalmente
muy desde la conexión con lo emocional, con el amor por el otro, por mí, por todo. En un aspecto negativo puede tener que ver sí con problemas emocionales, digamos simbólicamente con una ruptura del corazón, eh, algo o alguien que me rompe el corazón, y puede estar asociado obviamente a problemas cardiovasculares. La carta 25, el anillo, está asociado a el compromiso y la unión. En este caso, el compromiso con mi salud, por ejemplo. El estar comprometido con mi salud, el preocuparme, el priorizar mi salud, el también recurrir a personas cercanas, a la unión con otras personas para pasar por estos procesos. En un aspecto negativo puede hablar de enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades que tienden siempre a la repetición y que son desde la medicina convencional como creo que no tienen cura, desde un aspecto más terapéutico, desde otros enfoques en realidad yo considero que no hay nada que no tenga cura. Puede hablar también de vicios, ¿no? De algo que siempre se recurre, de una situación como que está en bucle, siempre se repite y se recae bajo la misma situación. La carta 26, la carta de los libros, es una carta que yo asocio mucho en el ámbito de la salud a exámenes clínicos, ¿no? A estar haciendo exámenes, chequeos, a recurrir a la información clínica para estar estudiando mi situación, eh, buscar conocimiento, informarme, también en otros ámbitos, ¿no? Siempre lleven todo lo que estamos hablando, no solamente a lo relacionado con la medicina convencional, sino también a otros rumbos. Pero sí que habla mucho del estudiar una situación, de buscar información, de apelar a ciertos conocimientos. Es una carta que si aparece yo la tomo mucho como sugerencia a la persona de que si no lo ha hecho, que se haga chequeos, que se haga estudios, porque a veces no es que simplemente que haya algo malo que vaya a aparecer, sino que la persona capaz que ha estado años sin hacerse nada y que es necesario ponerse, digamos, un poquito con eso. La carta 27, la carta del sobre, es una carta un poco neutra en el sentido de que refiere, por ejemplo, a una noticia, a un mensaje o incluso a un diagnóstico, a un comunicado que se me da referente a la salud. No sabemos si es positivo o negativo, vamos a tener que tirar otras cartas alrededor de esta para ver si esto que yo estoy recibiendo es positivo o negativo, o hay otros detalles también que ver referente a esto. También la carta 27 refiere a procesos de comunicación, ¿no? Somos seres sociales y estamos todo el tiempo comunicándonos, entonces en ese sentido la comunicación me parece que es una característica muy importante. Y en este sentido, bueno, habla de la comunicación, que tendríamos que ver de vuelta qué cartas la tocan para ver cómo es esa comunicación con el otro. La carta 28 y la carta 29 son cartas también bastante neutras en el sentido de que las podemos tomar como representantes del consultante, ¿no? En el caso de que el consultante sea hombre, la carta 28, y en el caso de que la consultante sea mujer, la carta 29. No vemos como mayores detalles que estos, las tomamos como significantes de los consultantes, o incluso también, si la consultante es mujer y tiene pareja, tomamos a la carta 28 como su pareja. Si si el consultante es hombre, tomamos a la carta 29 como su pareja. Y con aspectos relacionados, ¿no? a vínculos de pareja.
Entonces, en este sentido, digamos que no las vamos a analizar a estas cartas en su contenido, sino las cartas que las tocan. La carta 30, las cartas de los lirios, para mí sola es una carta negativa, por la posición en la que se encuentran los lirios, que los lirios están como medios como caídos, ¿no? No sé si marchitos, pero sí como caídos. Es una carta que tiene un picas, que tiene pica, es un rey de pica, y que este rey encima tiene una espada como adelante, ¿no? Como un rey que está como a la defensiva o pronto para defenderse o pronto para atacar. Entonces, es una carta que asocio mucho a la tristeza, a la angustia, a ciertos procesos depresivos, ciertas decepciones. Es una carta muy asociada al emocional y muy vinculado al pasado, ¿no? Entonces, quizá es una carta que nos hable de que si están presentes estas condiciones emocionales, hay que trabajar en aspectos del pasado, hay que sanar heridas del pasado para poder, trabajar los problemas de salud que esté teniendo en este momento. Y si estuvieran positivo, bueno, nos habla de lo contrario, son heridas del pasado que estoy logrando sanar o que ya logré sanar. Y bueno, habla de alegrías, del vivir momento a momento, del disfrutar del momento. Nos habla bueno, de aspectos como bastante opuestos y positivos, si así lo fuera. La carta 31 es una carta muy positiva. Es una carta que habla de energía masculina, de energía proyectiva, o sea que es una carta que habla mucho de la acción, de moverse, de accionar. Eh, es súper positiva, así que nos habla de un proceso de sanación, de estar encaminado también en ese proceso de sanación, porque si vemos en la carta hay como un camino abajo, pero voy por buen camino. Es una carta que está relacionada con la figura paterna, así que también por ahí pueden haber aspectos relacionados. En la carta 32 es la carta de la luna, es como el opuesto complementario del sol y bueno, tiene que ver con la energía femenina, es energía receptiva, o es el trabajo también mucho con la parte interna, con la parte emocional, los pensamientos, pensar, meditar una situación, estar como más en calma, aprovechar esos momentos de calma y de espera para pensar, para meditar, para dar enfoque a temas internos, emociones, aspectos inconscientes incluso, ¿no? Que hay más capaz a trabajarlos con ciertas terapias, porque uno de forma solitaria es medio difícil eh, acceder a esta información que está tan oculta en nuestra mente. Nos habla también en aspectos negativos, bueno, capaz de más bien un humor o un comportamiento muy cambiante, un ánimo muy cambiante, pero en cortos lapsos de tiempo, digamos que sea como bastante notorio, porque el ser humano en sí cambia con las circunstancias, con el contexto, con todo. Nos puede hablar también puntualmente de complejos o patologías o dificultades en lo que tienen que ver con los órganos reproductivos femeninos, con los ciclos menstruales, mientras que la carta del sol, que fue la anterior, también puede estar relacionada un poco a órganos masculinos, reproductivos. La carta 33 para mí es la carta más positiva del mazo, para mí habla de éxito, de logro en el proceso de sanación, es un sí rotundo, es éxito, son oportunidades, son caminos, puertas que se abren
en estos procesos de mejoría. La carta 34 es, bueno, la carta de los peces. Nos habla de abundancia, de una situación de mejoría que fluye, o sea, va fluyendo correctamente la mejoría, la situación. Es algo como que no tengo que preocuparme mucho porque va a fluir. Va a seguir como su proceso. También puede ser que esté viviendo, digamos, estos momentos acompañado, que esas personas que me acompañan pueden ser mis referentes. Y que van todos como en una misma dirección, no veo que haya oposiciones o personas que estén enfrentadas, sino que al contrario, son personas que quieren ir como en la misma dirección. Tiene que ver también mucho con la conexión con las emociones, así que me parece que es una carta que nos habla de eso, de prestar mucha atención a lo emocional. También de prestar atención en cómo se encuentra mi situación económica y mi relación con el dinero, porque puede estar vinculado con lo que estoy viviendo. Con las situaciones que están viviendo también estas personas tan cercanas y tan allegadas a mí, los referentes. En realidad es una carta muy positiva, ¿no? En aspectos negativos nos puede estar hablando también de vuelta de tener mucho cuidado con los líquidos del cuerpo, a prestar atención a esto, a prestar atención a las emociones, a los excesos. Y por ahí estaríamos. 35, el ancla, para mí sola es una carta negativa, porque me habla de una situación estancada, básicamente. En positivo, obviamente, me habla de estabilidad, aunque hay que ver las cartas que la rodean. Pero sería una situación que estaría como en espera, ¿no? Hablando de estancamiento, de algo que está quieto, que no se mueve. Carta 36, la carta de la cruz, y la última carta es una carta que está un poco relacionada a la estructura del cuerpo, o sea que ahí puede estar un poco representado lo que es huesos, los huesos, básicamente. Es una carta media neutra, porque voy a estar analizando las cartas que le están tocando para ver de qué me está hablando. Pero es una carta que engloba mucho la espiritualidad, las creencias, la fe, incluso también un poco las creencias, aquellas creencias que me alimentan y que me hacen crecer, como aquellas que me limitan y que capaz no me doy cuenta que me limitan, ¿no? Entonces, habla también de mi energía, de cómo se encuentra mi energía y si hay energías densas o no, afectando mi salud, por ejemplo. Entonces, me parece que habla de esa carta que hace mucho hincapié en lo energético y en lo espiritual que puede estar afectando y que a veces es necesario prestar atención. En realidad me parecería que siempre es necesario prestar atención en el cómo nos sentimos, en el si estos factores pueden estar afectando o no a nuestra salud, al cómo nos sentimos, y otra vez haciendo hincapié en esto de salud, no solamente en el aspecto físico, sino en el cómo me siento, a nivel anímico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, mis pensamientos. El área de los pensamientos, del comportamiento. La salud me parece que integra un combo muy grande y que en ese sentido se une y cruza a muchos otros aspectos en la vida del ser humano. Bueno, muchas gracias por ver este video y vamos a estar hablando un poquito en siguientes videos también de estas mismas cartas con otros enfoques.
Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no te olvides de darle me gusta, no te olvides de suscribirte a este canal e incluso de seguir otras redes sociales como es Facebook e Instagram, donde te estoy dejando los datos aquí en pantalla. Muchísimas gracias y espero que estés para seguir los contenidos de los otros videos. Muchas gracias.